Nuestra última experta en el día de hoy es María Isabel Menéndez, profesora titular de Comunicación Audiovisual, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, doctora en Filosofía y licenciada en Periodismo. Hoy nos va a hablar sobre la cobertura de las violencias contra las mujeres en la prensa. Cuando quiera. Buenas tardes. Gracias en primer lugar por la invitación. Lamento muchísimo no estar en presencia física real en Galicia, que es mi segunda casa como asturiana que estudió en la Universidad de Santiago, con lo cual estoy muy contenta de estar con ustedes, pero a la vez muy triste de estar tan lejos desde el punto de vista material. Bueno, vamos a intentar, voy a compartir pantalla. Un momentito. Bueno, creo que ahora la están viendo, ¿sí? Bueno, pues comienzo entonces. Voy a intentar ajustarme al tiempo porque sé que ya es muy tarde y seguramente estamos todos y todas ya muy cansadas, pero bueno, voy a tocar un tema que ya se ha mencionado, sobre todo la intervención de Ángeles Álvarez hablaba de esa responsabilidad que tiene el sistema o la industria audiovisual, y bueno, para ajustarme al tiempo que tenemos voy a hablar solo de los medios de comunicación, y por eso voy a referirme a cómo aparece la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, en este caso en España, y ver cómo, bueno, qué retos tenemos todavía pendientes para solucionar un discurso que tiene su importancia, claramente. Yo como formadora de periodistas o de personas que se van a dedicar al audiovisual, tengo clarísimo que tiene una gran importancia en la formación de la opinión pública. Esto es algo que en España suele estar bastante reconocido a partir de un año que todo el mundo probablemente conoce, que es el 97, pero antes de eso hay que pensar que la violencia contra las mujeres existía en nuestro país desde el punto de vista de los medios de comunicación bajo lo que Concha Fagoaga denomina retórica de la ocultación, es decir, era una dimensión ausente de un discurso mediático donde apenas se hablaba de las agresiones que sufrían las mujeres o de las mujeres víctimas de violencia de género. Como feministas ya sabemos que cualquier cosa que no se nombra no existe y que por tanto es muy difícil construir una ciudadanía informada, responsable y sensibilizada ante un problema como este si ni siquiera conoce los casos que se están dando o los problemas a los que tienen que enfrentar las mujeres víctimas. Bien, pues en esta retórica de la ocultación, si leemos los textos pioneros en el análisis de la violencia contra las mujeres, veremos que nos explican que básicamente, bueno, hay que olvidarse de la dictadura durante la cual no había ningún tipo de representación, partiendo del hecho de que ni siquiera se asumía la existencia de violencia contra las mujeres, y va a ser ya la democracia cuando empieza a haber una pequeña visibilización de las agresiones a mujeres de una manera que va a ser estudiada como pues, muy deficiente. Por una parte, porque se construye a partir de una idea de suceso donde la agresión a una mujer es algo excepcional, que no se puede de ninguna manera prever, que además sigue los códigos de esa sección de la prensa, que es el suceso, donde se utilizan una serie de elementos que no son válidos para trabajar en la sensibilización, sobre todo por el uso de datos morbosos, el sensacionalismo, también por una cuestión que tiene que ver directamente con el machismo social. Esta información va a salir siempre con prejuicios, y al final lo que teníamos era o una invisibilización total o una representación muy sesgada donde las mujeres eran víctimas de agresiones pasionales, que se decía así, ¿no? Cuanto más te quiere, pues más te hará llorar, y con una valoración muy sexista. Como decía, esto va a cambiar. Probablemente todo el mundo conoce el nombre de Ana Orantes, que es la mujer asesinada en el año 97 después de acudir a un programa de televisión en la Comunidad de Andalucía. El caso de Ana Orantes va a marcar un antes y un después en España, no porque sea una mujer asesinada, porque muchas otras lo fueron ese mismo año, no porque sea asesinada de una manera especialmente cruel, puesto que sabemos que fue quemada viva por su agresor, que la roció de gasolina
y después le prendió fuego, sino que el caso de Ana Orantes va a ser un momento de diferencia porque es una mujer que había salido en televisión. Si tuviéramos más tiempo podríamos detenernos en esta idea, pero para las personas que no estén familiarizadas tenemos que saber que los medios de comunicación funcionan con una serie de rutinas y con una serie de necesidades de dramatización y también con cuestiones como la endogamia, hablan de sí mismos todo el tiempo, multiplican la realidad a partir de los datos que se tienen y todo eso hace que Ana Orantes no fuera una mujer anónima, sino que era la mujer que había sido creada, entre comillas, es decir, existía porque había estado en los medios de comunicación. Esto es muy importante para entender lo que va a suceder a partir de este asesinato, que va a llevar a la agenda mediática, es decir, a los temas que forman parte de la construcción informativa corriente, ordinaria de los medios de comunicación, un tema que hasta entonces, como decíamos, era invisible. A partir de ahí vamos a ver que durante muchos años se ha trabajado en la visibilización de este problema y aunque todavía existe un tratamiento informativo que es mejorable, sobre todo por un uso deficiente de la terminología, por comentarios como el crimen pasional todavía muy desafortunados, y también por la ausencia de elementos como, por ejemplo, qué pasa con la violencia entre personas jóvenes o entre personas que no conviven. Todo esto para la prensa todavía sigue estando o bien invisible o bien muy maltratado, pero sí que es verdad que va a haber una serie de mejoras, sobre todo en ese protagonismo que hace que durante 10-15 años prácticamente cualquier mujer asesinada en España, y hablo obviamente solo de los casos más graves, cualquier mujer asesinada tiene garantizada la portada. Esto después de un tiempo va a empezar, es un proceso ascendente de visibilización y tratamiento mejorado respecto al previo, pero después también va a caer en una vuelta a la invisibilidad y de hecho ahora mismo vemos que puede haber varios asesinatos en un solo día y pueden no aparecer en la portada esas mujeres. También aquí os pongo ejemplos de cómo el tratamiento sigue siendo deficiente, sobre todo por ese uso de verbo pasivo, muere una mujer en lugar de ser asesinada, la búsqueda de explicaciones que casi parece una manera de darle un atenuante, ¿no?, al agresor. Por ejemplo, un hombre mata a su mujer enferma al no soportar su dolor. En fin, hay una serie de mejoras que por falta de tiempo no me detengo, pero que siguen estando pendientes siempre dentro de, insisto, algo que prácticamente en España todo el mundo reconoce, que es que el caso de Ana Orantes sitúa en la agenda tanto mediática primero como luego política y ciudadana la cuestión de la violencia contra las mujeres y aumenta, gracias a eso, la sensibilización respecto a esta violencia y también la aportación de medidas. Es decir, que había mejoras, siguen habiendo necesidad de mejoras, pero desde luego hay un cambio muy importante desde antes de Ana Orantes a después. Y entonces nos encontramos con que aparece una nueva violencia, no una nueva violencia en la realidad, la violencia sexual, con los malos tratos previamente, pero cuando estamos hablando de Ana Orantes, de la violencia en el seno de la pareja o expareja, lo que llamábamos malos tratos, y para la prensa la única que va a formar parte de esta explicación va a ser la violencia que recoge la ley integral. Digo que llega la violencia sexual porque la violencia sexual no está dentro de este paradigma explicativo que tienen los medios y le estalla a la prensa y se encuentra con que no sabe cómo afrontar las noticias sobre violencia sexual, y en eso estamos ahora mismo, ¿no? Estamos en un tratamiento que no asume que la violencia sexual es una forma de violencia de género y que tiene unas características estructurales iguales, que tiene que ver con la desigualdad de las mujeres frente a los hombres y también con el ejercicio del poder. Todo esto para la prensa es todavía hoy algo que desconoce absolutamente y es donde se juntan además una serie de prejuicios. Muy rápidamente me apetece compartir algunos ejemplos, uno muy cercano a la comunidad gallega, que es el asesinato de Diana Quer. Utilizo el asesinato de Diana Quer como víctima de violencia sexual porque aunque es algo no demostrado fehacientemente en los sumarios por el tiempo que transcurre, para las personas que no lo conozcan ya saben que Diana Quer desaparece un día y es encontrado su cadáver 500 días más tarde, pero es evidente para cualquier persona que haya leído
sobre este caso que Diana Kerr fue secuestrada y luego asesinada por un varón que tenía pretensiones de violencia sexual. Las haya llevado a cabo o no. Pero sí me parece interesante que veamos cómo Diana Kerr va a salir en la prensa. Insisto, en ningún momento la prensa va a hablar de Diana Kerr como una víctima no ya de violencia sexual, sino como una víctima de violencia de género. Simplemente se habla de un caso excepcional y empiezan a aparecer pues todo este sensacionalismo, se levanta el secreto de sumario, aparecen datos personales que ponen a la víctima en una situación que francamente pone en entredicho su propia reputación, se empiezan a difundir pues, audios de WhatsApp, mensajes de WhatsApp, informaciones que facilita incluso su entorno más cercano, como compañeros y compañeras del instituto, otras personas. Empieza, por tanto, a construirse un relato de una víctima, voy a decir entre comillas, sospechosa, una víctima problemática, una víctima que, si quieren, podemos decir que era un poco culpable de lo que le había pasado. De esto las mujeres sabemos bien, sobre todo en la violencia sexual, cómo siempre se intenta dar la vuelta al argumento, de manera que es lo que nosotras hacemos lo que provoca la violencia sexual y por tanto las víctimas son las culpables y no los victimarios, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que me parece muy interesante y entra un poco en línea con lo que han hablado compañeras anteriores, tiene que ver cómo la prensa no solo va a entrar a discutir pues si esta mujer es una víctima, voy a decir, decente, es decir, tiene que ser una buena chica para que sea víctima y si no, podemos discutir siquiera si es víctima. A partir de ahí, además, se va a entrar también a cuestionar a la madre. Me parece muy interesante ver cómo la madre va a ser el sujeto que más es utilizado en la prensa para buscar una culpabilidad que no tiene que ver nunca con el agresor o con la persona que en este momento no se sabía todavía quién era, que la había hecho desaparecer. La madre rápidamente va a aparecer en noticias como una persona muy sospechosa, una mala madre y por tanto responsable de lo que le haya pasado a su hija. El único que queda bien parado es el padre. Una de las cuestiones que muy rápidamente quiero poner sobre la mesa es que en el caso de Diana Kerr, la representación mediática se elabora con muchos prejuicios y estos prejuicios tienen que ver con cómo interactúan dos dimensiones, la clase social por un lado y el género por otro. Hay que tener en cuenta que Diana Kerr pertenecía a una familia acomodada, Diana Kerr era una chica joven y guapa, y todo esto para los medios de comunicación es muy importante porque funcionan con una serie de estereotipos sobre la feminidad normativa, sobre lo correcto o no correcto de ser mujer, etcétera, etcétera. El mismo día que desapareció Diana Kerr, desapareció otra mujer en otra comunidad autónoma, una mujer de 50 años que no ocupó ni una página del periódico. Diana Kerr ocupó muchas porque era una víctima especialmente útil para esa representación estereotípica que tienen los medios. Como digo, además se va a construir esta víctima sospechosa, poniendo el foco sobre el resto de las mujeres de la familia, todas ellas van a ver dañada su reputación y sobre todo esa responsabilidad sobre la madre que aparece como culpable, ¿no? Si tu hija no aparece, ojo, porque probablemente tiene que ver con tu comportamiento, con tus decisiones, ¿no? En ningún caso se habla de violencia de género, como ya dije, pero además tampoco se comenta absolutamente nada sobre un riesgo que hoy forma parte de la socialización de las chicas jóvenes y que tiene que ver con el entorno festivo. Las mujeres de mi generación hemos salido de fiesta y no hemos necesitado puntos violeta o no hemos necesitado ir acompañadas por otras mujeres que ejerzan como vigilantes frente al acoso o la violencia sexual. Esto es una realidad que hoy sí tenemos en los entornos festivos y que, sin embargo, en el caso de Diana Kerr no se utiliza. Lo único que se dice es que Diana Kerr, ojo, que se fue y se cambió de ropa, se iba a una minifalda más o menos corta, si era joven, si quería hacer X cosas, ¿no? De todo esto podemos llegar a una conclusión. Solo el perfil de pasividad merece justicia para la prensa cuando habla de víctimas jóvenes en casos de violencia diferentes a los malos tratos en el ámbito de la pareja. ¿Qué cosas van a pasar paralelamente en el tiempo? Bueno, pues que mientras tanto llegó el caso de La Manada, que va a provocar sobre todo una respuesta contundente del movimiento feminista en las calles y que obliga a mirar hacia este caso por encima de otros. Pero ojo, porque tampoco la prensa ha tenido un comportamiento ejemplar
cuando cubrió las noticias sobre La Manada. Una de las cuestiones que va a hacer especialmente en la televisión, pero también se puede encontrar en noticias de prensa, es uno de los elementos que podemos preguntarnos desde un sistema judicial con garantías, donde se puede justificar que se dediquen programas enteros al abogado de los acusados. El abogado de los acusados ha tenido un altavoz enorme, mediático. También es verdad que es un señor, este Agustín Martínez, pues un señor encantado de salir en los medios de comunicación y por tanto muy disponible. Uno de los problemas que suele tener la prensa es no poder encontrar personas que quieran hablar especialmente del entorno de las víctimas, pero podemos preguntarnos, como decía, dónde están las garantías en un sistema como el nuestro cuando toda la voz que se tiene es la del abogado defensor de esos acusados, ¿no? Que además utiliza elementos sensacionalistas. Pero además de darle voz al acusado, podemos ver cómo, aquí me traigo prensa gallega, cómo se construye una vez más esta pregunta de la sospecha. ¿La sospecha sobre qué? Sospechas sobre la credibilidad de la víctima. Sobre cualquier otro delito no se podría plantear una pregunta como la que está aquí, el caso de La Manada, violación o película porno, que además nos plantea muchos más problemas. No es por falta de tiempo, pero un elemento básico para entender cómo funcionan hoy los medios de comunicación tiene que ver con lo que se llama la pornificación del discurso. Es decir, hay una naturalización y normalización de los códigos estéticos, pero también otros de la industria de la explotación sexual que se están normalizando hasta el punto de formar parte de los discursos menos dados a utilizar este tipo de códigos, como digo. Cuando además alguien como este señor pregunta en un medio de comunicación de gran tirada y por tanto importante si el caso de La Manada es una violación o una película porno, plantea en el discurso que ambos casos están en el mismo nivel y por tanto destruye absolutamente la credibilidad no solo de esa víctima, sino de todas, porque en realidad está formulando de manera no expresa, pero está formulando la posibilidad de que cuando una mujer denuncia ser víctima de violencia sexual, en realidad miente, y no solo miente por alguna razón que a ella le pueda convenir, sino que nos lleva la representación al otro extremo de la horquilla, que es que habría estado en un contexto absolutamente de gratificación sexual, como se entiende que sería la pornografía. Esta idea se va a ver en muchísimos otros documentos. Quien dice la verdad, digamos que se recrea en esta idea de la falta de credibilidad, porque ella lo diga no es suficiente. Esto es un problema que han tenido siempre las víctimas. El sensacionalismo de buscar imágenes, de insistir en la degradación, en el espectáculo, simplemente para conseguir audiencia, y siempre seguir como estas preguntas de la falta de credibilidad siempre, ¿no? ¿Creéis que fue una violación o sexo consentido? Esto quiere decir que para esta lógica que estamos viendo en los medios de comunicación plantea como aceptable la posibilidad de que una misma persona pueda decir frente a unos hechos, lo mismo se pueda definir tanto como sexo consentido como violación ante los mismos hechos. Es decir, cuando lo ponemos en la misma lógica discursiva, estamos diciendo que no es posible saberlo a ciencia cierta, que la cuestión es que los hechos son lo bastante difusos como para que no sepamos la diferencia entre ambas cosas. Obviamente las feministas lo sabemos perfectamente. Sabemos también que los medios se dedicaron a divulgar. Es verdad que los medios no son los que vigilaron a la víctima de La Manada, pero sí le dieron mucho espacio a toda esta información que también las redes sociales hicieron pública para seguir minando esa credibilidad de la víctima. Cuando empiezan a salir de la cárcel, pues nos encontramos con este tipo de frases. Grupos feministas se organizan, que esto es claramente falso, para amargar a La Manada sus primeros días en libertad. El concepto de amargar yo creo que no necesita explicación. Aquí estamos diciendo no solo que la víctima miente, sino que estos pobres hombres son ellos las víctimas del sistema, pero es que además las feministas, que son muy malas personas, además se organizan, no sé si a nivel nacional o mundial, para hacerles sufrir todavía más de lo que ya están sufriendo estos pobres hombres. También este seguimiento de los agresores, como lo que vemos aquí sobre las vacaciones de uno de estos señores, nos indica que son tratados más como una estrella de rock que como un agresor
o como un delincuente. La palabra delincuente nunca la vamos a encontrar y sin embargo sí parece pues que son importantes. Esto es sensacionalismo de manual que aprendemos en la facultad que no debemos utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, en estas violaciones múltiples, por concretar las cuestiones principales, vemos cómo la juventud de las víctimas es uno de los elementos que las hace más sospechosas todavía, además de ser mujeres. Es el entorno festivo, el beber, el salir, el estar pasándolo bien, lo que favorece esa pérdida de credibilidad. No existe además información sobre los riesgos que decía antes que existen en los contextos festivos y además, mientras tanto, mientras la voz que oímos todo el rato es la de los agresores o sus defensores, todo el debate se enroca en esta idea del consentimiento que ya sabemos que es muy compleja y en la que tenemos que trabajar. Esta víctima, por tanto, es puesta siempre bajo sospecha y le dice a la sociedad, ojo que las mujeres mienten, ojo que las mujeres no son agredidas, sino que disfrutan de un sexo casi pornográfico y después intentan beneficiarse culpando a varones inocentes. Bueno, por ya ir terminando, Laura Luelmo era la historia previsible. Pongo este ejemplo por ser quizá uno de los más conocidos, más recientes en víctimas similares en edad, etcétera, etcétera. Y el caso de Laura Luelmo nos ofrece otra vez una prensa que se regocija en este tratamiento sensacionalista, donde se sigue continuamente lo que hace el agresor. La cronología de la muerte violenta que vemos aquí es el ejemplo del tratamiento de sucesos, como si fuera más una novela negra que un asesinato, sobre todo cuando todavía no ha sido hallada, pues en este caso la víctima, o cómo el agresor recibe espacio y es altavoz, los medios de comunicación se convierten en altavoces. Aquí vemos la carta que este señor envía al programa de Ana Rosa, se convierten en altavoces de la posición de los agresores. Es algo que obviamente tenemos que volver a pensar. Y para terminar muy rápidamente, yo creo que desde el punto de vista de los medios de comunicación y la sensibilización de la sociedad ante la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia sexual, tenemos por delante un trabajo muy poco emprendido todavía de sensibilización y formación en género. Tenemos además que trabajar para despornificar toda la cultura popular, introducir una perspectiva feminista, eliminar los elementos de sensacionalismo que con las redes sociales no han hecho más que aumentar. Yo soy defensora de que el caso de Diana Quer en concreto y junto al de La Manada deberían marcar o haber marcado un punto de inflexión en la prensa y en las industrias culturales, igual que lo había sido el caso de Ana Orantes, pero el caso es que esto no se ha producido. Seguimos teniendo un tratamiento muy, muy deficiente de los casos de violencia sexual. También es cierto que no tenemos en la sociedad una idea de tolerancia cero ante la violencia sexual. Quizá no lo hemos conseguido los malos tratos, pero sí que hay una mayor sensibilización y toma de posición frente a ella y sin embargo ante la violencia sexual todavía hay mucho que hacer. Todavía he leído hoy un informe entre otros de Esther Torrado y Lluís Ballester que se presentó hoy y donde se dice que 9 de cada 10 jóvenes creen que la pornografía es fiel a la realidad sexual, con lo cual tenemos un problema enorme que tenemos que afrontar. Y para terminar, yo creo que es urgente trabajar en las políticas de reconocimiento. Hermana, yo sí te creo, la credibilidad de las víctimas tiene que ser lo primero cuando escuchamos y cuando queremos trabajar en la erradicación de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel, por traer estos casos que han marcado puntos de inflexión importantísimos en la lucha contra la violencia de género y en la reacción de los medios de comunicación y la sociedad civil en general. Con esta intervención vamos a dar por terminado esta conferencia. Ha sido interesantísimo todo lo que se ha comentado en la sesión de hoy. Se nos ha hecho un poco tarde, así que tendremos que dejar pendiente más conversación para otro día y para otro encuentro. Desde el Concello de Ferrol queremos dar las gracias a todas las personas participantes en la conferencia de hoy. Hemos, como he dicho, presenciado intervenciones de altísimo nivel a manos de grandes expertas que procuraremos editar para hacer accesibles a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir trabajando para la formación de profesionales y la toma de conciencia sobre esta problemática, ya que es una lucha que compete a todos y a todas. Esperamos que haya sido de interés, de utilidad lo que os he explicado. Moitas grazas, boas tardes, aquí terminamos a conexión.